Perfecto. Listo. Entonces, ¿quién es Mercurio? Mercurio es el dios Hermes. Hermes o Mercurio. Mercurio en romano, en la mitología romana, y Hermes en la mitología griega. Justamente en el estudio había estado encontrando esta frase que dice: la tarea principal del ser humano en la vida es darse a luz a sí mismo, convertirse en lo que potencialmente es. Esta frase es de Erich Fromm, este psicoanalista muy famoso, un filósofo también, el que escribió el libro El arte de amar. Listo. Ahora sí, vamos a centrarnos para empezar en el aquí y en el ahora. Lo que les pido es que todos vamos pueden hacer puede ser este ejercicio que vamos a hacer puede ser de dos maneras. La una forma es que cierren sus ojos y la otra forma es que observen el gráfico que tienen a su derecha. Empecemos con Plutón y continuemos con Neptuno. Observamos, la Vía Láctea. Dentro de ella vamos a ver a nuestro sistema solar, un conjunto de millones de puntos. Nos acercamos más y más y vamos a ir en nuestro sistema solar desde el final hasta el inicio. Saludamos a Plutón, miramos a Neptuno con su color azulado como el mar, vemos a Urano, el rebelde, Saturno y sus preciosos anillos, Marte, Júpiter, el gran Zeus, Marte, el dios de la guerra. Ahí estamos nosotros a continuación, nuestra Tierra. Llegamos en nuestro viaje a nuestro planeta gemelo, Venus. A continuación, vamos a mirar a Mercurio. Mercurio, un planeta relativamente pequeño, uno de los más pequeños, muy, muy, muy pequeño. Sin embargo, tan importante. Con la luz de nuestra gran estrella, el Sol, nos conectamos a su estudio. El estudio de Mercurio, el estudio de Hermes. Vamos a darnos unos segunditos para conectar y vamos a abrir los ojos en cuanto estemos listos para seguir con el estudio. Listo, les tengo de nuevo de regreso. Espero que hayamos podido conectar con la energía de los planetas. Ahora vamos a empezar con el mito de Mercurio. ¿Quién es Mercurio? Los mitos, como ustedes lo saben, son cuentos o relatos que se han pasado a través de los tiempos de forma verbal o de forma escrita entre diferentes culturas. En este caso tenemos la influencia muy grande de la cultura griega, de la cultura romana. Sin embargo, Mercurio como tal, o Hermes, está también presente, un arquetipo similar está presente en otro tipo de civilizaciones. Entonces yo les voy a conversar el día de hoy de el nacimiento de Hermes y por ende su relación con Apolo. Si recuerdan quién es Apolo, Apolo es el Sol. El siguiente mito que vamos a ver es de Hermes, Perséfone y Hades. Vamos a hablar un poco del caduceo de Hermes o de Mercurio y la relación con otros dioses de la mitología. El nacimiento de Hermes. Hermes es hijo de Zeus y de Maia. Maia era una de las Pléyades. Las Pléyades son las hijas del gigante Atlas. Cuenta la historia que en las primeras horas de vida, Mercurio apenas nace, se escapa y se va a robar el ganado de Apolo. Para que Apolo no se dé cuenta del robo, hace que los bueyes caminen unos tramos hacia atrás y otros tramos hacia adelante. Con algunos de estos bueyes, lo que hace Mercurio es los mata y los convierte en sacrificios, y por eso se le considera el inventor
de la adoración. Durante este tiempo que está como entreteniéndose con los bueyes, recordemos que es un bebé que apenas ha nacido, mira pasar una tortuga y también la mata. ¿La mata para qué? Para usar su caparazón. Usa su caparazón y con algunas de las vísceras de los bueyes a los que había matado, las usa como cuerdas e inventa la lira. Este instrumento musical que es la lira. Luego de eso, con otros restos del buey, inventa la vitela. Entonces, ¿qué voy a hacer al almuerzo? Entonces, Francisco, tal vez podríamos silenciar a las personas, por favor. Listo. Luego de realizar este acto, regresa con su madre y se acuestan a dormir. Apolo, que resulta que es el dios de la profecía, visualiza que no están sus bueyes. Entonces se preocupa e inmediatamente se le viene a su mente la imagen de Mercurio, de Hermes. Entonces va corriendo hacia donde está Maya con Hermes y le reclama, le dice, Maya, Hermes ha robado mis vacas, ha robado mis bueyes y entonces necesito que me las devuelvan. Lo que pasa ahí es que Maya le dice, mira, pero si es un bebé, apenas nació y es imposible que haya robado tus bueyes. Apolo, muy enojado, porque sabía que no le estaban haciendo caso, lleva a Hermes con Zeus y le dice, mira, tu hijo ha robado mis bueyes, quiero que me los devuelva. Entonces Hermes dice, no, yo no he sido, yo no fui, pero también se da cuenta que no puede hacerles enojar a los dos. A la final son dos dioses, ¿no? Es el dios Sol, Apolo, y es el dios del Olimpo, Zeus. Y les dice, y entonces para entretener a las personas, lo que hace es tocar la lira. Toca la lira, y como es muy diestro en tocar la lira, Apolo lo escucha y se fascina con el sonido del instrumento. Y le dice, Hermes, quédate con los bueyes, no hay problema, pero dame la lira. Dame la lira. Y entonces Hermes lo hace, obviamente, y Apolo, le entrega su vara de pastoreo. Apolo, eso se lo vio en otra clase, había sido castigado a cuidar los bueyes. Ahora le cambió a Mercurio o a Hermes, le entrega la vara de pastoreo a cambio, y ahora Hermes es el dios de los ganados y del pastoreo. Pero esto que pasa, que Hermes le entrega la lira a cambio de que Apolo le permita mantener o seguir con los bueyes, es uno de los primeros intercambios, digamos, comerciales que se hace. Y eso ya nos da muchas luces de quién es Mercurio y quién es Hermes. Además, que si pudieron haberse dado cuenta, desde un inicio habla de que Hermes apenas nace, es muy, muy, muy perspicaz, es muy rápido y muy veloz. A partir de ese momento, ambos tendrán una relación muy amistosa. Y Hermes le regalará otros instrumentos a Apolo, y Apolo le regala también durante la historia otros elementos. Esta relación tan amistosa que tienen, si recordamos la visualización que hicimos al inicio, podemos ver que Hermes está justamente junto al Sol, a Apolo. Entonces, son amigos. Y luego vamos a ver cómo se comportan precisamente en las cartas natales. Listo. Hermes, el mensajero de los dioses. Entonces, al darse cuenta de Zeus, al darse cuenta de la perspicacia, ingenio, capacidad de negociar que tiene su hijo Hermes o su hijo Mercurio, lo convierte en su mensajero. Para que esto pase, Hermes ya había crecido un poco, había desarrollado como un poco más estas habilidades. En un inicio muy niño, era muy precoz, pero en estos momentos tan precoces se pueden ver como estos aspectos un poco negativos, ¿no? Del robo, de la charlatanería, de utilizar la mente y la palabra
para no necesariamente para hacer cosas buenas. Bueno, entonces a la final, como Hermes luego fue castigado, lo mandaron a la tierra, a que esté en una región. Después desarrolla, obviamente sigue desarrollando sus habilidades y Zeus ve en él un potencial y lo convierte en su mensajero. No era el único mensajero, porque Hera tenía también su propia mensajera. La mensajera de Hera era Iris y el mensajero de Zeus es Hermes. Entonces, algunos de los elementos con los que se le relacionan a Hermes son el gallo y la tortuga. No hay una claridad de por qué se lo relaciona con el gallo. No hay una claridad de por qué. Se puede decir que puede ser porque canta. El gallo canta y entonces puede haber una relación con eso. Y con la tortuga sí, porque la tortuga fue el animal que utilizó para inventar la lira, que es el primer mito, la primera historia que se tiene de Hermes. Entonces, a la final, con la lira es que consigue sus bueyes y consigue como de alguna manera quedarse con la suya y realizar su intercambio comercial. También se lo identifica con el sombrero de ala ancha, que es el sombrero de los comerciantes y de los viajeros. Hermes es, pues, el dios de los viajes, es el dios de los comerciantes, y entonces este sombrero, que es de ala ancha, se lo identifica para protegerlo del sol y todo esto, ¿no? En la imagen de la derecha pueden ver el sombrero, y aquí no pueden ver, me parece que aquí abajo en la esquina inferior izquierda hay un gallo, me parece. No se lo distingue muy bien. También se lo identifica con el monedero o la maleta. El monedero, la maleta sí la pueden ver. La maleta la tiene, aunque no se la ve, la tiene por detrás, una maleta que donde carga todos todos los elementos para intercambio. Entonces, pueden ser monedas, pueden ser sus papeles de viajes, etc. Otro de los elementos claves de Mercurio o de Hermes son sus sandalias aladas. Estas sandalias aladas le permitían tener esta velocidad. La velocidad que tiene Hermes o Mercurio se le atribuye a sus sandalias aladas. Y finalmente, el último elemento con el que se le identificaría es su caduceo, que es la vara del heraldo. Luego vamos a hablar un poco más de qué es el caduceo de Mercurio, porque muchos lo confunden con el caduceo de Esculapio o Esclepio, pero no es el mismo. No es el mismo instrumento. El caduceo de Mercurio de hecho es el caduceo de Mercurio. La vara de Esculapio es otra. Listo. De Hermes proviene la palabra hermenéutica. De Hermes. La palabra hermenéutica es el arte de interpretar los significados ocultos. Para hacer hermenéutica vamos y nos adentramos en el conocimiento, y con ese conocimiento interpretamos los símbolos y los significados. Hermes es el dios de la oratoria. A Hermes se le daba muy bien la palabra. Al ser un comerciante, al ser un negociador, se le daba muy bien el arte de la palabra. Entonces ahora vamos a adentrarnos en el siguiente mito. El siguiente mito es el de Hermes, Perséfone y Hades. Hades, este mito en realidad le pertenece a Hades, pero aquí hay algo muy importante que resaltar de Mercurio, de Hermes. Hades, el dios del inframundo, se siente muy solo, porque estaba solo en el inframundo. Entonces rapta a Perséfone, que es la hija de Deméter. Deméter es la diosa de las estaciones y Deméter es Virgo, ¿ya? Entonces Deméter, como le roban a su hija, entristece y echa maldiciones sobre la tierra. Indica que hasta que no vuelva a ver a su hija, va a haber un periodo de total sequía y agonía sobre la tierra. Entonces, como Zeus sabe que Hermes es un experto negociador, lo envía hasta el inframundo para negociar con Hades que le devuelva a Perséfone. El pacto al que llegan entre Hermes y Hades es que Perséfone permanezca 6 meses en el inframundo y 6 meses en la tierra.
Con esto se cumple el mito de las estaciones. 6 meses de frío en otoño, invierno y de sequía, y 6 meses, los 6 meses cuando Deméter está feliz, que son primavera y verano. Hermes tiene como muchos epítetos, los epítetos son como nombres que se le otorgan a una persona que referencia a alguna característica que tiene. Por ejemplo, Hermes, con su epíteto psicopompos, se arma en los himnos homéricos, hablan de Hermes psicopompos. Psico significa psique significa el alma, la mente, y pompos significa la guía. Entonces, Hermes es el guía de las almas, porque era, aparte de Perséfone y Hades, el único que podría entrar al inframundo, entrar y salir del inframundo sin problema, porque era precisamente quien llevaba a las almas al inframundo. Ya cuando fallecían, los llevaba al inframundo y podía entrar y salir del inframundo cuando quería. Listo. También hay otros mitos que se le atribuyen a Hermes, que los voy a conversar rápidamente. Otro epíteto que se le da a Hermes es Hermes Argifonte. En este mito, en cambio, relata que, como todos sabemos, Zeus era bastante mujeriego y entonces siempre encontraba una nueva amante. Y precisamente encontró en su amante a Io, se llama Io. Pero para que no la encuentre Hera, que era su esposa, entonces la convierte en una vaca. Aquí en la imagen le pueden ver. Entonces la convierte en una vaca para que no la encuentre Hera. Pero Hera, que es muy astuta también, se da cuenta y envía al gigante Argos a vigilar a Io para que no se le acerque Zeus. Entonces, lo que tenía Argos era, si pueden ver, Argos es el que está en el piso. Argos tiene un montón de puntitos en su cuerpo. Estos puntitos son ojos, porque era el gigante de los 100 ojos. Entonces Hera dice, bueno, voy a mandar al gigante de los 100 ojos, que a él nadie se le va a escapar. Pero no contaban con la astucia de que Zeus envía a Hermes para que engañe al gigante Argos y puedan rescatar a la vaca Io, que era su amante. Entonces va a realizar, obviamente, que en un inicio hay dos versiones. Una versión es que toca un instrumento musical hasta que la flauta, me parece que hasta que se duerme Argos, se cierran todos sus ojos y lo mata. Y la otra es que lo mata simplemente usando sus sandalias aladas. Como él es muy veloz, entonces se mueve muy velozmente y lo mata. El otro, entonces con este mito a Hermes se le atribuye el epíteto de Hermes Argifonte. El otro de los mitos que está relacionado a Hermes, aunque no necesariamente tiene que ver con Hermes como tal, es el de Hermafrodito. Este es más o menos para que conozcamos. Hermafrodito era hijo de Hermes y de Afrodita. Hermes, Afrodita, Hermafrodito. Entonces, se dice que era un dios, era obviamente un joven muy, muy bello, y que un día estuvo bañándose en el río. Entonces, estuvo bañando desnudo en el río, y por ahí pasa una naya de Sálmacis y lo ve obviamente muy, muy bello, y quiere violarlo. Entonces, Hermafrodito se reniega, dice, no, yo no quiero nada contigo, pero como Sálmacis estaba tan enamorada de él, pide a los dioses que no quiere que nunca la separen de él. Entonces, en ese momento los dioses le conceden el deseo y se funden Hermes y Sálmacis, y ahora siendo uno son hermafrodito. Entonces todos conocemos que como las personas que tienen cosas de los dos sexos, elementos o características de los dos sexos, son hermafroditos. Entonces desde el mito. Ahora,
podemos conversar un poco sobre el caduceo de Mercurio. Como les indicaba, no es el caduceo de Asclepio o de Esculapio. Ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, es el caduceo de Mercurio, que es en la traducción de la palabra del griego, es herramienta del heraldo. Esto viene del griego kerikeio, que significaba vara de olivo adornada con guirnaldas. Pero tiene también otra raíz que se llama kerix, que era el heraldo. Entonces, es la vara de olivo adornada con guirnaldas del heraldo. Esta vara se dice que Hermes, por ejemplo, si es que estaban discutiendo, estaban peleando en alguna guerra, Hermes mostraba su caduceo y se entendía que él venía para, obviamente en son de paz, y venía a dar algún mensaje o a negociar algo. Esa es la connotación del caduceo como tal. Apolo, en el mito, ¿cómo se forma el caduceo? Porque en un inicio lo que tenía Hermes era solamente una vara. El mito dice que Apolo regaló a Hermes una vara de avellano. Apolo decía que esta vara apaciguaba las disputas. Entonces, con esta vara se separaban a las personas que discutían o que peleaban. Lo interesante es que dice Hermes, no, a ver, yo necesito saber si es que esto es verdad. Y observa a dos serpientes que están peleando en el piso. Están peleando las serpientes y están peleando bastante fuerte. Y Hermes coloca su vara en el medio de las dos serpientes e inmediatamente lo que pasa es que las serpientes se enroscan y se funden. Y ahí tenemos el origen del caduceo como tal. Entonces son la vara de avellano con las dos serpientes entrelazadas y que tenían una de las símbolos siempre de Mercurio son sus alas y una puntita una bolita en la punta. Ahora, ¿qué significado sutil puede tener el caduceo de Mercurio? Esta simbología la hemos visto también en otras sabidurías. Significa, sí, las tres fuerzas, ¿no? Tenemos a Shushumna, Ida y Pingala. También representa el infinito, porque si ven, se forma un 8, que es el símbolo del infinito. Es también parte del símbolo del gran arcano. Y también se lo puede ver como el yin y el yang. ¿Por qué? Porque una energía negativa, la otra positiva, una polaridad, las dos polaridades juntas en equilibrio. Listo. Aquí vamos a observar una imagen con una similitud en el cuerpo humano y cómo es que actúa cómo es que actúan estas energías. Sí tengo justo una pregunta. Este no es el de los médicos. El de los médicos es el de Esculapio, que es solamente una serpiente. Es una vara con una serpiente. Si pueden ver en el logotipo de la Organización Mundial de la Salud, es solamente con una serpiente, el de Esculapio. Él sí era el dios de la sanación o de la salud, pero este no es el caduceo de Esculapio, aunque sí tiene relación. Si nos ponemos a pensar, a la final, si un ser humano equilibra sus fuerzas, no hay enfermedad que ingrese en ese cuerpo. Si una persona trabaja en su integridad a nivel mental, a nivel físico, no puede haber enfermedad que ingrese en ese cuerpo. Listo. Esta pregunta me la hicieron por el chat, por si acaso. Ahora, observándole un poco más al caduceo, tenemos entonces los dos canales. Las serpientes, como nosotros sabemos, simbolizan el conocimiento. Eso es lo que simbolizan las serpientes.
Y el símbolo en general significa el proceso de trascender. Es alcanzar la alquimia, el equilibrio perfecto. La energía de las dos serpientes está en constante, siguen su proceso de, están solamente ambas juntas. Estas energías nacen en el chakra raíz, como lo podemos ver aquí en la imagen de la derecha del ser humano, de este hombre. Estas energías nacen en el chakra raíz y se fusionan en el chakra frontal, en Anya, y descienden a la nariz. Entonces, esto nos da una pauta de cómo trabajar con este equilibrio. Es a través de la respiración, porque estas dos serpientes lo que hacen es integrarse y simbolizan a nuestros dos canales. La serpiente roja simboliza la que inicia en el lado derecho, simboliza la energía masculina, la energía yang y es Pingala. La del lado izquierdo, la blanca, simboliza a Ida y es energía yin, y es energía positiva, negativa, la energía femenina. Al final existe, si le pueden ver en la coronilla de este símbolo, aquí hay una esfera dorada, que significaría el chakra corona, Sahasrara, que a la final es la proyección de la conciencia universal. Las alas, que también se ven aquí en el caduceo y que se pueden ver en esta imagen, en esta representación, son una representación de nuestra divinidad. Nosotros somos seres divinos viviendo procesos terrestres. Y el proceso que se realiza con este intercambio de energía es el proceso que debemos realizar sobre nosotros mismos. Luego les voy a dar como algunas herramientas yógicas, digámoslo así, para ir trabajando todas estas energías que vamos moviendo. Ay, gracias. En este caso, básicamente les puedo decir que es la respiración, esta respiración que hacemos, este pranayama que hacemos Nadi Shodhana, ¿no? Que vamos alternando las dos fosas nasales y esto ayuda a equilibrar y que el momento en que se equilibran también se calma la mente. Listo. Avancemos. Ahora, hay relaciones con otros dioses de otras mitologías. Hermes, ya hemos visto quién era Hermes y que era Mercurio en los griegos y con los romanos. Sin embargo, tiene su símil en Thoth. Thoth era el dios de los egipcios, él era el escriba de los dioses, igual que Mercurio, y era el señor de la magia. A pesar de que a Thoth en realidad se relaciona con la luna, vamos a ver cómo se relaciona Mercurio con la luna. Entonces, la tarea de Thoth, o sea, del mago, es comprender las leyes de la naturaleza conociendo los nombres secretos de las cosas. Y Hermes manejaba muy bien la palabra. Entonces, por ahí están las similitudes. Como les decía, a pesar de que Thoth no se relaciona directamente con la mente, en realidad que sí se le relaciona directamente a Mercurio, el asunto es que Hermes es la mente y Thoth, que le representa la luna, es la memoria. Pero nosotros sabemos que la memoria es otro aspecto de la mente. Entonces, ahí está la relación entre Thoth y Hermes, entre Mercurio y la luna. Si recordamos también, quién era la mamá de Hermes, de Mercurio, la mamá de Hermes era Maya, que era una pléyade. En astronomía, las pléyades están ubicadas en la constelación de Tauro, que es precisamente donde la luna se exalta. Listo. Ahora, la combinación de Hermes con Thoth
formaría el mito, el mito de Hermes y Thoth formaría a Hermes Trismegistus, el 3 veces grande. En latín se lo llama Mercurio Termaximus. Puede ser que en las mitologías tomaron características de ambos dioses y se formó a Hermes Trismegistus o el mito de Hermes Trismegistus. Entonces, tanto Hermes como Thoth son dioses de la escritura y de la magia, por lo que el dios griego de la comunicación interpretativa se combinó con el dios egipcio de la sabiduría, formando un patrón de astrología y alquimia. En los escritos de Hermes Trismegistus, que muchos hemos estudiado, podemos tener la base de la alquimia como tal. Él la inspiró, digamos, o la creó, por así decirlo, si cabe el término, y una de sus obras como más representativas es el Kybalión y la tabla esmeralda. Lo que decía, una de las frases que dice Hermes es: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Esta cita está en el Kybalión. Esta imagen que vemos aquí es la tabla esmeralda. Es una representación de la tabla esmeralda. Y quisiera como hablarles de ahí son 7 principios. En el Kybalión se habla de 7 principios. Quisiera hablarles de 3 de ellos, y que para mí se relacionan íntimamente con Mercurio. El 1 es mentalismo, el principio 1, mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. El todo es el conjunto totalizador, nada hay fuera del todo. Pero la palabra que usa, las palabras o la forma de expresarse que usa es que el universo es mente, el universo es mental. Mercurio es mente. El principio 5, que habla del ritmo, habla de que todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos, y aquí es importante, de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que el movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Todos debemos haber escuchado. Aquí es muy importante en la parte del ritmo. Habla que todo tiene periodos de avance y de retroceso. Mercurio es uno de los planetas que presenta un movimiento de retrogradación. Eso lo vamos a ver también luego. Pero aquí es importante porque este principio habla justamente de eso, de los procesos de avance y de retroceso. Y también, bueno, que en realidad esta parte puede estar muy atribuida a la energía de Virgo, que Mercurio es es regente de Virgo. Habla de las leyes y de los ritmos, que todo en lo que es a la derecha es a la izquierda. Eso es una ley, es por ley, y Virgo es precisamente la representación de del orden, ¿no? El principio 7, el de causa y efecto, todo tiene su causa, todo tiene su efecto, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley, al orden, o sea, Virgo, o sea, Mercurio. Listo. Ahora, bueno, vamos juntando el conocimiento con la cosmobiología. Aquí vemos una representación del planeta Mercurio. Mercurio tiene este color un poco café, con tonalidades de colores tierra. Y este es el símbolo astrológico de Mercurio. ¿Qué podemos ver aquí? Tiene 3 elementos. La media luna superior, que representa a la mente superior o abstracta, al círculo, que representa el espíritu eterno, la conciencia o la voluntad, y en la parte inferior, la cruz, que representa la realidad o la prueba. Entonces, si juntamos los tres elementos, podemos formar una descripción
del Mercurio en la astrología. La mente superior coronando a la conciencia y esta a la materia. La mente al servicio del espíritu en la realidad. ¿Por qué se habla de que la mente al servicio del espíritu? Y aquí podemos irnos de nuevo a un poco a la mitología. La mente está representada por Mercurio. El espíritu eterno, la conciencia de voluntad, es el sol. Y están siempre supeditados a un proceso de un propósito, que es Zeus. El dios Hermes estaba al servicio del dios Zeus. La mente al servicio del espíritu en la realidad. Entonces, aquí en el símbolo de Mercurio, de hecho, están representados los 3 símbolos primarios: la media luna, el círculo y la cruz. La cruz es cuando se habla de prueba o se habla de realidad, es nuestro proceso de encarnación, que es lo que representa la carta natal. Listo. Entonces, como les decía, están representados los 3 símbolos primarios, lo que nos indica que las 3 fuerzas son movidas y manejadas por el planeta, aunque predomine lo mental. Listo. Sabemos también que Urano es su octava superior. La octava superior de Mercurio es Urano. Si Mercurio es el intelecto, Urano es la intuición. La conexión con el Sol, como les decía, es inevitable. El intelecto debe estar vinculado con el sentido de dirección, es decir, la voluntad, y esta al servicio de un propósito superior, o sea, Júpiter. Conexión Mercurio con Sol y el Júpiter. Si la mente se aleja del Sol, si la mente se aleja de la voluntad consciente, en la experiencia terrestre, el cuerpo se fragmenta y se enferma. Aquí la importancia del yoga, por ejemplo, porque el yoga precisamente es una forma de hacer yuga, de unir nuestra experiencia con lo superior. Listo. Vamos entrando un poco más hacia Mercurio, características de Mercurio. Entonces, algunas de las características de Mercurio son el intelecto, la actividad, la memoria, la elocuencia, la narración, la lógica, la ciencia, el pequeño comercio, los viajes cortos. También se le puede retribuir al nerviosismo. ¿Por qué? Porque al tener muchísimas ideas en la cabeza, muchísimo conocimiento, entonces obviamente eso puede hacer colapsar a un sistema nervioso. La importancia de que una persona con fuertes características de Mercurio tenga la capacidad de procesar, digerir, respirar, hacer yoga. Todo esto es muy importante para una persona. Sí, para todos es importante, pero para una persona que tiene un Mercurio fuerte puede ser muy, muy, muy importante. El Mercurio, las personas obviamente con Mercurio fuerte son muy adaptables. También significan los hermanos y los amigos cercanos, porque precisamente rige a Géminis, que es el residente de la casa 3, donde están los hermanos, los amigos, los viajes, el comercio, los estudios, la dispersión y la charlatanería también. Porque en esta parte también se dice que Mercurio es el dios de los ladrones, pero aquí encontré algo que también es importantísimo. Entender que el intelecto no tiene moral. El intelecto, el pensamiento racional en sí mismo no está conectado a ningún código ético. Es decir, el mismo pensamiento que sirve para escribir un libro de espiritualidad puede servir para cometer un delito. El mismo intelecto. La mente solo se convierte en una fuerza fuerte para el bien cuando es dirigida con un sentido superior de conciencia. Listo. Ahora avanzamos con Mercurio. Mercurio retrógrado.
Esto es algo que ahora hasta por folclore mucha gente lo dice. Si pueden ver que hace un tiempo acá hay muchísima gente que habla de Mercurio retrógrado y se lo ve como que fuera como que fuera el cuco, como que fuera un demonio, Mercurio retrógrado. Pero ¿qué es Mercurio retrógrado? Sino una oportunidad para revisar mis procesos mentales. ¿Qué pasa con la retrogradación? La retrogradación, en realidad, retrogradar es como ir para atrás, ¿no es cierto? Pero cuando un planeta retrograda, es solamente una apariencia de retroceso. No es que en realidad un planeta se va a mover para atrás, porque un planeta siempre va a moverse en su órbita. Lo que pasa es que la Tierra y Mercurio tienen diferentes velocidades de rotación y de traslación en sus órbitas. Entonces, cuando los vemos en ciertos puntos, parecería que nosotros avanzamos y Mercurio parecería que se va quedando y parece que va retrocediendo. Pero no retrocede, en realidad, sino que es un efecto visual. Esto ocurre con Mercurio, es el planeta que más retrograda durante el año, ocurre 3 o 4 veces al año. La última retrogradación precisamente de este año inició el día de ayer. Justamente la última retrogradación de este año inició ayer y se queda hasta el 5 de noviembre. Esta retrogradación se realiza en el signo de Escorpio. ¿Qué nos dice esto? ¿Y por qué es importante? Las retrogradaciones tenemos que verlas como una oportunidad de análisis. Si bien el resto del tiempo podemos estar como expresando nuestra mente se expresa y se expresa a través de nuestras diferentes facetas, ¿no? A través de, damos clases, estudiamos, hacemos conferencias, damos charlas, conversamos con alguien, llamamos por teléfono, todos esos son aspectos de un Mercurio directo, es decir, en avance. ¿Qué pasa cuando está retrógrado? Ok, entonces es un tiempo para mantener la energía mental, un tiempo de analizarnos y de detenernos en la mente. Ahora, ¿qué pasa? Mercurio tiene una rotación de 88 días. Un año, digamos que haciendo un símil al año mercurial, un año de Mercurio equivale a 88 días. Es decir, nuestros 365 días que se da la vuelta la Tierra alrededor del Sol, en Mercurio son 88 días apenas. Entonces, en 88 días es un año. Pero ese movimiento es rapidísimo, ¿no? Mercurio cada 3 meses hace un año, haciéndole una comparación a nosotros. Sin embargo, en su propio eje se demora 58.5 días. Es decir, el día que para nosotros es 24 horas, para Mercurio es 58.5 días, el día de Mercurio. Eso nos habla de cómo la mente puede ser veloz, pero también cómo nuestros procesos mentales pueden ser tan difíciles de cambiar. Cuando tenemos una opinión sobre algo, qué complejo puede volverse el cambiar y el modificar ese pensamiento que tenemos. De eso habla un poco el movimiento de Mercurio como tal. Entonces, aquí quisiera dejarles como una tarea. Si tienen algo en qué tomar nota, la tarea es, ¿cuáles son las cosas que no quiero ver? Esa es la tarea, pensar, detenernos a pensar y escribir durante estos días en que Mercurio va a estar retrógrado, del 13 de octubre al 5 de noviembre, ¿cuáles son las cosas que no quiero ver? ¿Por qué? Porque va a estar en Escorpio. Escorpio es el que remueve todo desde el subconsciente, desde lo más profundo. Ese es Escorpio, el que remueve mucho las cosas. Entonces, ¿qué son las cosas que no quiero ver? Esa sería la tarea que vamos a dejar, en esta charla. Vamos a hablar ahora de Mercurio fuerte en la carta natal. ¿Cuándo se habla de que Mercurio es fuerte en una carta natal? Se habla de que Mercurio es fuerte en una carta natal en personas de signo Géminis, Virgo, incluso Acuario, porque Acuario sería la octava, porque Acuario lo rige Urano y Urano es la octava superior de Acuario, o las que en su carta natal tienen a Mercurio en esos signos, o sea, en Géminis, en Virgo o en Acuario,
o que está angular, es decir, junto al ascendente, el inicio de la casa 1, en el descendente, al inicio de la casa 7, en el medio cielo, al inicio de la casa 10, o al fondo del cielo, inicio de la casa 4. Mercurio, como les había dicho, tiene 2 dimensiones y por eso rige a 2 signos, Mercurio a Géminis y Mercurio a Virgo. Antes de entrar como en información sobre cada signo, Mercurio rige los pulmones. ¿Por qué rige los pulmones? Porque la respiración es nuestro canal de comunicación hacia el exterior. Una de las funciones de comunicación hacia el exterior es la respiración. El corazón está dentro de nosotros y late y hace una función interior, pero la respiración conecta, atrae aire y lleva aire. También se conecta con el sistema nervioso y con los brazos y las manos. Una característica básica de un mercuriano es que gesticula mucho, mueve mucho sus manos para hablar, mueve mucho su cara. Esa es característica básica de una persona mercuriana. El reto, aprender a regular la mente. La mente es básica para todos, o sea, la mente, todos tenemos una mente y no podemos aspirar a llegar a manejar la herramienta de Urano si no pasamos primero por la mente, que es Mercurio. Vamos primero por la mente más básica. Listo, entonces ahora sí. Mercurio en Géminis. Mercurio en Géminis es un Mercurio de aire. Es la capacidad de reunir información, de relacionarnos, de negociar, la rapidez, el curioso, el inquieto, el chispeante. Es una energía rápida, es una energía de aire, es una energía que se mueve mucho. La palabra clave de Géminis es yo pienso. Y nuestra carta natal, lo que podemos ver es que Mercurio se va a comportar, dependiendo en qué signo esté, se va a comportar de manera similar a lo que se comporta en Géminis en signos de fuego y de aire. Es decir, Mercurio en Aries puede tener unas características similares. Mercurio en Sagitario, Mercurio de aire en Libra, por ejemplo, puede tener características similares. Esto, sin embargo, obviamente ustedes saben que la carta es un montón de otras configuraciones más, pero como manera general se vería así. Mercurio en Virgo, en cambio, desmenuza esa información. Si bien Géminis tiene esta capacidad de reunir y de estudiar un montón de cosas y de estar en todo a la vez, Mercurio, en cambio, es más concienzudo. Esa sería una buena palabra. Desmenuza la información, activa pensamiento crítico, ubica la información que ha recaudado en un sistema de pensamiento. Le da mayor significación al pensamiento. La palabra clave de Virgo es yo analizo. Entonces, si se dan cuenta, y por eso les puse uno enfrente del otro, yo pienso y el otro es yo analizo. ¿Ya? Entonces, sí hay una diferencia del manejo del pensamiento entre estos dos signos. Ahora, en signos de agua y de tierra, se comportaría Mercurio de una manera bastante similar. Había dicho, esta carta natal es de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un artista y científico muy importante. Tiene muchísimas obras atribuidas a él, muchas obras sobre las que se basan tanto temas espirituales como científicos hasta la actualidad. Si bien la carta de Leonardo da Vinci hay, como pueden ver en el ascendente, en la casa 1, tiene un Urano en Cáncer, habla de una persona muy uraniana. Sin embargo, también pueden ver, y esto lo hace tan genial, es que tiene a Mercurio en el medio cielo, en Aries. Entonces, es una persona, es un genio. Básicamente lo que se ve en esta carta es que es un genio. Una persona que con su Mercurio en casa 10 brilló a través de su profesión en la comunicación, en la comunicación, en los estudios, en la enseñanza.
Y pues en el ascendente con Urano, alguien totalmente revolucionario que sentó las bases de una revolución científica, por así decirlo también. De ahí tenemos a Juan Calvino. Esta es como lo puse, Juan Calvino era uno de los, era era un reformador religioso, perdón, se me fue la palabra, que tiene a un Mercurio dominante porque lo tiene en el ascendente. Pero esta carta es como bien particular, digámoslo así, porque si bien vemos a un Mercurio en el ascendente, y bueno, ese Mercurio está en Leo, también podemos ver que tiene a Neptuno en el descendente. Y eso hablaría de cómo están las dos partes, ¿no? El Mercurio, el intelecto, la mente, y al otro lado está exactamente opuesto Neptuno, que es, en cambio, las religiones, el pensamiento de adoración, el pensamiento de fe. Y aquí podemos ver cómo las dos partes estaban en su carta opuestas. Obviamente, él fue un reformador religioso y eso fue lo que transformó, pero también vemos una presencia fuerte de Neptuno en esta carta. La influencia de Mercurio es más importante porque está en el ascendente. Aquí estaría en el descendente y entonces es más importante el ascendente. Listo. Para finalizar, yo quería darles unos recursos que yo he llamado recursos yógicos. ¿Por qué recursos yógicos? Porque son una serie de 4 recursos que encontré para ayudarnos a trabajar con el manejo de la mente, el manejo de la comunicación, el manejo espérenme, ya. Sí ven, ¿no es cierto?, la pantalla. ¿Sí? Sí. Sí, pues que hay alguien que dijo que no veía. Ya. Entonces, listo. Entonces, los 4 recursos yógicos que les doy es, el primero es un mudra. Ustedes saben que los mudras son gestos que se realizan con las manos que permiten como formar conectar circuitos energéticos. Entonces, el término buddhi viene del sánscrito intelecto o percepción. Entonces, este mudra lo que hace es como mejorar nuestra capacidad de comunicación o de pensamiento. ¿Cómo se realiza el mudra? Se realiza de esta forma. Juntamos el dedo pulgar con el dedo meñique en este gesto y los 3 dedos quedan juntos. El anular, el índice y el dedo medio quedan juntos. Si queremos trabajar, por ejemplo, este mudra se puede utilizar si es que hay personas que tienen un poco de dificultad para hablar en público o si es que tienen dificultad para comunicar o, por ejemplo, no sé, a todos nos pasa, estamos en una discusión y llegamos a un punto bien álgido de la discusión y no sabemos cómo, o sea, y no sabemos si lo que vamos a decir es peor de lo que vamos a callar. Entonces, lo que podemos hacer es hacer este mudra mientras estamos hablando. Hacer este mudra mientras estamos hablando. Y lo tenemos en la mano. De hecho, si es que alguien no sabe, no se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, por eso está muy bueno, porque es un gesto que se puede hacer sin que nadie se dé cuenta. Entonces, podemos hacer el gesto y seguir hablando. Esto va a ayudar a que nuestra palabra fluya de mejor manera. Si alguien no puede ver, porque me estaban diciendo alguien que no puede ver la presentación, tal vez puede volver a ingresar o tal vez podría ver la grabación luego esta parte y escucharme en este momento. Este sello como tal es el sello de la claridad mental. Cuando el dedo meñique, este dedo meñique simboliza el agua y la comunicación. Toca al dedo de la divinidad, de la naturaleza divina o del fuego y se crea esta conjunción de una comunicación fluida y una comunicación con nuestra sabiduría interna. Entonces, les recomiendo mucho. Un buen ejercicio puede ser meditar haciendo este gesto de 3 a 11 minutos. Pueden hacerlo y es como muy bueno.
El recurso número 2 que traje es el pranayama, el pranayama que se llama Nadi Shodhana. Este pranayama sirve para armonizar los dos canales. Nadi significa en sánscrito canal y Shodhana significa purificar. Entonces es la purificación de los canales. Esta técnica nos ayuda a balancear nuestros lados energéticos para encontrar un balance en la energía. Lo que pasa es que, seguramente lo que pasa de ley cuando hace una persona pranayama, es que la mente también va a calmarse. Entonces, nos ayuda, obviamente que habíamos visto en el caduceo, a equilibrar estas dos fuerzas y a centrarnos y la mente se va a calmar. Entonces, este pranayama también lo podemos practicar por unos minutos. No sé si conocen cómo es el pranayama, les explico brevemente para las personas que tal vez no lo conocen. Lo único que hay que hacer es poner los dedos en este gesto, juntando el dedo índice con el dedo pulgar. Los dos dedos los ponemos así. Este es Chin Mudra. Nos ponemos en los dos dedos sobre las fosas nasales. Inhalamos y tapamos con este mudra las dos fosas nasales. Al exhalar, solo destapamos un canal, el derecho. Empezamos por el canal derecho, y exhalamos, inhalamos manteniendo el canal izquierdo cerrado y luego destapamos del otro canal. Y nos mantenemos en este proceso por unos minutos. Podemos ir subiendo. Si no estamos acostumbrados a realizarlo, porque puede ser que hay alguien muy nuevo, puede realizarlo 3 minutos e ir subiendo el tiempo en el que se lo haga. Ayuda muchísimo a controlar la mente. Cuando estamos muy estresados, muy enojados, nuestra mente está volando en 1000 pendientes, podemos hacerlo. El recurso 3 que vi prudente es es justamente estos días que he atendido el ceremonial cósmico. Me llamó muchísimo la atención que en el momento de Mercurio, se pronuncia la oración de los 33 taos. Y esta oración se pronuncia en francés. Esto nos habla justamente, y todo es simbólico, y a la vez simbólico, todo se concreta en la realidad. Es el Mercurio Logios, el Mercurio de las muchas lenguas. Entonces, conectar también en esta parte en el ceremonial cósmico para las personas que tal vez no pertenecen no conocen qué es el ceremonial cósmico, es una ceremonia que se realiza en la que existen varios momentos y en el momento de Mercurio se pronuncia una oración en francés que se llama oración de las 33 taos, las 33 tes. La pueden buscar en internet, en YouTube existe la oración, existe y pueden ver qué significa, pero se la pronuncia en francés. Todo el ceremonial es en español, pero ese momento de Mercurio, precisamente de las lenguas, se pronuncia en francés. Y el recurso 4 es el arte, tiene que ver con el arte. Tal vez si ustedes cuentan con un mazo de tarot, o si es que cuentan, se lo pueden bajar por internet estas imágenes. Si quieren trabajar con los procesos mentales, pueden visualizar las cartas que representan a Mercurio. La carta que representa a Mercurio es el mago. Entonces, lo que puedo hacer como un ejercicio es descargarme la carta del mago, o si la tengo, simplemente la coloco delante mío, me siento a mirarla durante unos minutos, los que yo considere. Me siento, la veo, y una vez que la veo, dejo que el símbolo me hable. Los símbolos y las imágenes nos hablan cuando hemos desarrollado la sensibilidad para escucharlos. No tenemos que saber que el círculo, que el 8 que está encima del mago significa la conexión con el infinito. Todos esos símbolos van a hablarnos. Lo importante es observarlos y observarlos continuamente. Listo. Para Géminis, relacionado con los amantes, los enamorados, la carta número 6, el arcano número 6, también podemos hacer el mismo proceso, mirarlo, observar los elementos, observar de qué color tiene las alas del ángel, por qué hay un ángel, qué hace el ángel, por qué la persona, la mujer tiene un árbol, el varón tiene unas flores, mirar.
Primero mirar, sin buscar, sin googlear, sin ver nada más, mirar el símbolo y dejarlo que hable. Y Virgo se relaciona con el ermitaño. El arquetipo del ermitaño también se lo puede relacionar, he visto en algunos textos, con la templanza. Sin embargo, la mayoría coinciden en el ermitaño. Igual, el mismo ejercicio, mirarlo por unos minutos y dejar que la imagen hable, el arquetipo hable y concentrarnos en eso. Listo. Creo que esa ha sido como mi aportación del día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Igual si tienen preguntas voy a tratar de responderlas. Y bueno, decirles nada más que el mayor descubrimiento de cualquier generación es que los seres humanos puedan cambiar su vida si cambian sus actitudes mentales. Entonces, ustedes saben que la mente es el principio de creación. La mente es todo. Eso incluso el principio hermenéutico dice, el universo es mente. El principio creador es mente. Y a partir de la mente se crea todo. Todo existe primero en la mente y luego se concretiza. Entonces es muy importante trabajar con estos aspectos. Y eso que les puedo contar. Y alguien me pregunta, Aries, ¿con qué se relaciona? Pero en realidad no entiendo la pregunta, porque no sabría. Aries es una fuerza generadora, una fuerza espontánea de creación. Si Mercurio está si Mercurio está en Aries, por ejemplo, hablamos de una persona que se comunica de manera muy espontánea, es decir, por ejemplo, si yo le digo, piensa en tres cosas que tienes en tu cartera, te va a decir rapidísimo las cosas que tiene en la cartera. O, ¿qué opinas de la política? Te va a dar sus opiniones, y te va a dar sus opiniones de una forma muy, inclusive, elocuente, fuerte, con mucha presencia, como con fuego, ¿no? Eso sería eso. Entonces, eso creo que hasta ahí he llegado, y más bien, bienvenidas sus retroalimentaciones, bienvenidos sus comentarios. Ya, Mercurio con Capricornio. O sea, si Mercurio está en Capricornio. Ya. A ver, siempre tenemos que pensar que la carta y los planetas tienen muchos aspectos, ¿no? Voy a dar una relación muy superficial, se puede decir. En Mercurio en Capricornio hablaríamos de un Mercurio que tiene un proceso de discernimiento lento, es decir, y que puede quedarse muchas veces en el proceso mental mucho tiempo. Entonces es alguien que piensa y recauda información y sigue pensando y no concretiza. Entonces se queda como mucho en la mente. Puede servir también muchísimo Mercurio en Capricornio para ayudarnos a sostener procesos fuertes, por ejemplo, procesos largos. Si yo logro superar eso de quedarme en el pensamiento y concretizar, entonces sí me puede ayudar para ser profesor, por ejemplo, o dar enseñanzas, porque a la final sí lo voy a poder hacer. Tal vez no de forma muy elocuente, pero sí lo voy a poder hacer. Déjenme ver. Mercurio en Escorpio. Con Mercurio en Escorpio remueve mucho lo que está por debajo. Puede ser un Mercurio muy intuitivo, puede ser una persona que se comunica de manera muy intuitiva, eso en su aspecto positivo. También puede ser una persona que, como intuye muchas cosas, puede decir algo para hacer daño, por ejemplo. Entonces, tiene sus dos lados. El Mercurio, que sería positivo, sería una persona que intuye y trabaja a través de esa intuición para comunicar algo de forma positiva. Y un Mercurio en Escorpio, en su lado negativo, puede ser una persona que haga daño a través porque sabe en dónde le duele a la otra persona, como de esa forma, digámoslo así. De ahí tengo, muchas gracias, tengo el significado de Mercurio en casa 6. Soy Piscis. Bueno, si eres Piscis, una persona soñadora, una persona tal vez con bastantes creencias, que le mueve mucho el agua. Mercurio en casa 6, pero no sé en qué signo.
Tal vez si me puedes decir en qué signo. Mercurio según las casas varía mucho, hay que mirar. Sí, Mercurio se mueve muy rápido, entonces Mercurio va a saltar de casa en casa muy, muy rápido. O sea, no se demora mucho en las casas ni en los signos, no se demora, entonces pasa rápido. Mercurio se mueve bastante rápido. Mercurio en Cáncer, una persona que puedes proteger mucho. Cáncer es protector y Mercurio en Cáncer habla de unas ideas muy protectoras. Tener cuidado a veces puede ser un poco terca, tal vez cuidar un poco eso, hacer que esa agua se mueva, hacer que esa agua se movilice para no quedarnos como estancados. Pero también es un Mercurio muy sensible. Entonces, sí, practicar mucho la comunicación asertiva, es decir, saber exactamente lo que voy a decir y a quién voy a decir, no liarme mucho, como representa la casa, Cáncer representa la casa 4, está todo esto de la historia familiar y de la historia y de mi historia, entonces puede que, no sé, a veces empecemos a hablar de una cosa y terminemos en otra cosa, en liarnos mucho con las emociones en otros temas, de eso tener cuidado. Fidel me dice Mercurio retrógrado en Acuario. Este Mercurio es de nacimiento retrógrado en Acuario. Bueno, nacer con Mercurio retrógrado es simplemente nada es malo, nada es bueno. Nada es malo, nada es bueno. Nosotros tenemos la capacidad de actuar con conciencia en base a lo que pasa. Mercurio retrógrado es un Mercurio que está en una situación de quietud. Lo que hay que verlo es como mucha reflexión, pero está en Acuario a la final, entonces es como revolución, pero ese Acuario un poco contenido. Tal vez trabajarlo para que se suelte, ¿no? Trabajarlo para que se suelte, hablar, trabajar en la voz, trabajar en hablar, trabajar no sé, Fidel, tal vez te puede servir cantar, tal vez te puede servir estudiar y exponer, puede servir eso para que ese Mercurio que estuvo retrógrado en tu nacimiento se desbloquee y pueda en cambio pueda ser el brillante Mercurio que puede llegar a ser en Acuario. Un Mercurio en Acuario es brillante. Tal vez un poco trabajar el pensamiento, la capacidad de comunicación para que ese Mercurio sea brillante, y tal vez lo eres, y tal vez eres muy brillante. ¿Ah? Mercurio en casa 8, una capacidad de comunicarlo muy profundo. Mercurio en Acuario en casa 8. O sea, por ejemplo, Mercurio en Acuario de por sí es una persona muy brillante, muy inteligente, y en casa 8 con mucha capacidad de intuición. Habría que ver el resto de aspectos, pero con mucha capacidad de intuición, con mucha con mucha energía creadora, mucha energía tal vez también inconsciente. Entonces, solamente como utilizar esa energía de la mejor manera y al servicio de un propósito superior, eso nunca se olvida. Que la mente debe servir al propósito superior, a un propósito superior, el que sea que nosotros tengamos. Ya, déjame ver, aquí tengo este. Mercurio en Sagitario, dice Lolita, Mercurio en Sagitario en casa 4. Ya, Mercurio está cuadrado con Urano y Plutón. Ya. Bueno, a ver, esta persona me dice, Lolita, me dice que tiene a Mercurio en Sagitario en la casa 4. ¿Ya? Ahí hablamos de un Mercurio que no está tan bien posicionado, pero entonces no está muy bien posicionado en cuadratura con Urano y Plutón. Tiene un aspecto con Urano. El hecho de que Mercurio y Urano tengan un aspecto quiere decir que habla de una persona muy fuerte mentalmente. Al estar en cuadratura, puede que haya un poco de problemas en la comunicación si está en Sagitario, en la comunicación de tus propósitos. Ajá, entonces puede que haya un poco de problemas como en esa comunicación.
Sí, lo que te podría recomendar en ese caso es trabajar con el Urano, trabajar con esa cuadratura, con la cuadratura de Mercurio con Urano. Entonces, ¿cómo trabajamos la cuadratura de Mercurio con Urano? Dándole el propósito a Mercurio. Esa es la forma. Mercurio, que es la mente abstracta, no va a poder ser el Urano brillante, que es la intuición, si no se trabaja así primero. Entonces, trabajar mucho a ese Mercurio, puede ser las herramientas que te di, pues el yoga, la meditación ayudan un montón, tal vez ya lo has venido haciendo, trabajar mucho con eso y trabajar en ese lado, trabajar a Mercurio para que la cuadratura con Urano se desbloquee, trabajar en tu intuición. Eso, Mercurio en Aries, en casa 3. Mercurio en casa 3 está en su casa, es regente de su casa. Está en la casa 3 y está muy bien. Está en conjunción con Saturno. Sí, o sea, es una persona que te puedes comunicar muy fácilmente. Tienes hermanos con quien te llevas bien. Tal vez son hermanos que más tengan que ver con tu lado paterno, pero te llevas muy bien. O gente que esté relacionada a tu padre, que estén como amigos que estén ahí, con los que te llevas muy bien, con los que puedes hacer muchas cosas, proyectos, viajes, estudios. En Aries tienes mucha fuerza para comunicar, mucha fuerza para empezar, entonces adelante con eso. Sí, creo que es. ¿Qué tenemos que trabajar para llegar a la octava? Tenemos que trabajar a Mercurio. Mercurio es la puerta de entrada a la final. Si lo vemos desde el primer planeta también, es la puerta de entrada. La mente es la puerta de entrada. Si sabemos que la mente es volátil, el momento en que nosotros nos sentamos a meditar, la mente comienza como a 1000, comienza a 1000 y te comienza a bombardear de cosas que ni siquiera tú sabías ni por enterado que estaban ahí. Entonces, lo primero es trabajar en esa mente abstracta, en esa mente racional, para que esa mente se pueda ir convirtiendo en su octava superior, que es Urano. Entonces, no podemos trabajar a Urano si no trabajamos a Mercurio. O sea, no tendría sentido. Vamos desde la base. Creo que es, no sé. ¿Cómo vamos de tiempo también? Bien, Paola, normalmente terminamos a la 1:30, máximo a las 2 de la tarde. Como tu tiempo lo tengas disponible, tú nos indicas. Ya listo. No sé si hay más preguntas. Pues aquí hay varias todavía en el chat. No sé dónde me quedé. Bueno, estoy revisando, ya hablamos de Fidel, de Norma Leticia, dice que tiene Mercurio en Aries en casa 3, en conjunción con Saturno. Sí, hablé. Ajá. Excelente. Entonces, Lolita, muchísimas gracias. De Lourdes González, muchísimas gracias, super clase, interesante. De parte de Elena dice que tiene Mercurio en Leo. No Ya. sé. A ver, aquí hay, a ver. Ya. Bueno, aquí hay un Mercurio en Virgo en casa 12. Mercurio en Virgo está en su casa, pero están en la casa 12, que es la casa de su opuesto, que es Piscis. Entonces, trabajar en no encerrarse, en no, en evitar los procesos de encierro, los procesos de alejamiento. Si yo veo que no puedo comunicarme, trabajar en eso, o sea, en salir, en comunicarme y en hacerlo. No dejar que ese Mercurio se opaque. En la casa 12, Mercurio puede estar un poco como afligido porque es una casa que es muy profunda. Pero más bien hay que trabajar en su contrario, entonces hablar. Gracias, Paola. De parte de Elena, pregunta Mercurio en el signo de Leo. Mercurio en signo de Leo es un Mercurio de fuego, tiene características del Mercurio de aire, similares. Entonces,
rápido mentalmente, es muy rápido, es muy perspicaz, es muy juguetón, es muy jovial. Lo que no había dicho es que las personas que tienen mercurios fuertes son personas que lucen muy jóvenes o que tienen una actitud muy juvenil. Entonces, Mercurio en Leo, sí, es una persona así como puede ser muy rápida mentalmente, con una capacidad de pensar, de expresar. El asunto de Leo es que no sea sobre uno mismo, sino que sea sobre los demás, de que pueda comunicar no centrándome en mí, sino en los demás. Bien, gracias. De parte de Adalgisa Ríos Zúñiga, Mercurio en 13 grados de Acuario en casa 11, muy amiguero. Mercurio en el primer decanato de Acuario, En el segundo, en el segundo. en casa 11. La casa de los amigos, en Acuario, habría que ver dónde está el Urano, pero una capacidad para moverse con grupos. No sé si eres parte de la GFU, pero si eres parte de la GFU debes mover grupos en la GFU o en donde tú, en el área que te desenvuelvas, debes mover grupos y debes tener como mucha capacidad de comunicarte con esos grupos. Y claro, como grupos que están relacionados también están relacionados a temas revolucionarios, a temas de cambios. Entonces, pero mucha capacidad con gente, con personas, con grupos. Hacer eso con grupos. Eso te vendría muy bien. Mira, la siguiente persona te dice que tiene, bueno, es Lourdes González, igual Mercurio en casa 11, pero en Escorpio. Es un mercurio de agua y mercurio en Escorpio habíamos dicho que es profundo, es un mercurio profundo. Siempre lo que esté en Escorpio es profundo. Casa 11. Bueno, si eres Sagitario, eres una persona como muy aventurera, como muy alegre, como muy jovial también. Ese Mercurio en Escorpio en casa 11, que viene a ser... en ese Mercurio en Escorpio, lo único que te puedo decir es que sea un Mercurio para comunicar cosas profundas, que sea un Mercurio que comunique intuitivamente, que comunique para un propósito superior, que suba esa energía inconsciente a hacerla consciente y que esa energía se vea reflejada en la casa 11, que son las asociaciones, por ejemplo, temas como la GFU, grupos de personas, grupos de amigos. Sí, en tu comunicación, meditar mucho en cómo me comunico con las personas y no hacerlo a través de, no hacerlo viendo las debilidades de las personas, porque Escorpio puede ser muy bueno para eso. Correcto, muchas gracias. De parte de Sonia, tengo Mercurio en el ascendente y soy Virgo. Esta es una persona mercuriana. Entonces, por ejemplo, ella debe ser, no sé qué signo tengas en el ascendente, pero claro, eres una persona, Mercurio en el ascendente, que ya de por sí es muy fuerte en tu carta. Entonces, trabajar mucho las herramientas que te di, muchas de esas herramientas que di en la presentación, trabajar mucho. Y si eres Virgo, pues habría que ver qué más está en el Virgo, pero Mercurio rige a Virgo. Entonces, es muy fuerte, procesos mentales muy fuertes, procesos importante controlar la mente para que no se quede en mente, sino que sea capaz de crear, porque todo empieza en la mente, pero si no lo sintetizamos o concretizamos, se queda en mente y no pasa nada más. Entonces, bajar ese mercurio, que habría que ver, no sé en qué signo esté, pero habría que ver qué tipo de mercurio es, para que sea un mercurio que pueda hacer cosas. Entonces, una persona muy mercurial, pero para que pueda hacer cosas, entonces darle características de otros planetas, de otros elementos como el fuego o la tierra. Bien, pues aquí nos comenta María Hilario Gabriel. Muchísimas gracias. Debo retirarme. Gracias por todo y felicitaciones. Gracias. De parte de Ruth Lugo, de Sonora. Mercurio en Tauro en la casa 10 y se encuentra en conjunción con Marte y el Sol en el mismo signo, en la misma casa.
Si quieres, nada más hay que interpretar Mercurio en Tauro porque si no se complica un montón y bueno, ya estamos sobre tiempo. Sí. Bueno, Mercurio en Tauro, un Mercurio de tierra, un Mercurio similar a Virgo, pero que puede expresar mucho a través de las artes, a través de, a través también de la capacidad de crear cosas. Eh, es un Mercurio que puede ser muy artístico. Es un Mercurio que puede crear en la parte artística o que le debe gustar la parte artística. Entonces, la comunicación o la mente a nivel, trabajar tal vez, importante para esta persona puede ser trabajar con las imágenes del tarot, puede ser, revisar los arquetipos, puede ser una buena ayuda porque su Mercurio piensa de esa forma, piensa de forma artística. Bien, muchas gracias. De Orsa Tolosa menciona que su Mercurio está en Géminis en la casa 12. Y también es un Mercurio bien fuerte, está en su propio signo. Muy rápida mentalmente, tener cuidado con no encerrar esos pensamientos, entonces no dejar que esos pensamientos se encierren, sacarlos, comunicar. Eso es la importancia. Es un Mercurio muy inteligente, pero que puede sentirse encerrado, sentirse como que estuviera encarcelado. Entonces hay que sacarlo de la cárcel y hacerlo que brille. La casa 12 también tiene que ver con la espiritualidad, entonces sacar eso, ¿no? Sacar esa y comunicar. Mercurio en Géminis está perfecto para comunicar. Entonces que lo haga. Gracias. Mira, de parte de Beatriz Molina, muchísimas gracias. Y luego tenemos a Galaxy Taba 2016 with S Pen. Dice, soy Leo, Mercurio en casa 7. Está al frente del... Ya. Bueno, es que no sé en qué signo esté. No, no menciona. No. Es que no sabría qué puede ser. El opuesto sería Acuario, a lo mejor es Acuario, ¿no? Casa 7. O sea, si fuera Acuario, si fuera Acuario, porque dependería en qué grado hay estado, depende. Si fuera Acuario, pues nada, igual un Mercurio fuerte. Habría que ver dónde está el Urano y qué aspecto hace con ese Mercurio. En casa 7 es en la casa de tus relaciones, de tu relación con pareja o de tus socios o de tus sociedades. Entonces, me falta información porque necesito saber como más sobre su Urano para saber un poco más. Y para ver si está en Acuario también. No sabría mucho. Muy bien, muchas gracias. Déjame seguir buscando aquí. Tengo aquí a Gina Bustos. Muchas gracias, todo muy claro y didáctico. Disfruté mucho la charla. Adalgisa Ríos, excelente, muchas gracias, bendiciones. Beatriz Molina, Mercurio en Piscis en casa 4. Muchas gracias, excelente plática. Ya. Mercurio, ay, se me fue. Mercurio en casa 4. Puede ser un buen historiador. Puede ser un buen historiador. Porque, y puede servir mucho hacer el árbol genealógico de la familia para ver qué han tenido durante todas las generaciones. En Piscis no está muy cómodo Mercurio, porque Piscis hablamos de que Mercurio es procesos mentales y Piscis en cambio son procesos emocionales. No está muy cómodo, puede servir mucho se me vino ahorita lo primero hacer un árbol genealógico de la familia y revisar cómo han sido las relaciones entre las personas y poder ver y discernir entre eso para ver cómo mejorar mi manejo emocional. Muchas gracias. Tenemos a otra pregunta. Tenemos todavía varias preguntas. Sí, yo ya mismo tengo que salir. Sí, bueno, ya ahora que tú indiques, si no a las 2 de la tarde, pues es el tiempo que tenemos apartado en Zoom, se va a cortar, entonces, bueno, vamos hasta donde se pueda. Mariela dice que tiene Mercurio en Libra. Ya, ¿y en qué casa sería? Bueno, No mencionan.
Mercurio en Libra es un Mercurio similar a Géminis, es un Mercurio muy, puede ser muy diplomático, puede ser muy conciliador, negociador, una persona negociadora, conciliadora, y esas son las palabras con las que sería bueno que te identifiques. Que tus procesos mentales sirvan para conciliar, para poder negociar, para conseguir acuerdos. Si estuviera en casa 7, por ejemplo, sería perfecto para su vida sentimental o sus negocios. Sí. De parte de Ángela, Mercurio en Cáncer. Ya me regresé, ¿verdad? Esa ya la viste. Perdón. De parte de Ruth Lugo, dice, ya vimos esa, ya vimos también Osa Tolosa, ya vimos Galaxy. De parte de Ruth Lugo, Mercurio en Sagitario en casa 8. Está bueno. Mercurio en Sagitario en casa 8. A ver, Mercurio primero está en la casa 8. Hay varias personas con características de Escorpio aquí, ¿eh? Hay varias personas, ajá. A ver, bueno, entonces, Mercurio en Sagitario, estaríamos hablando de un Mercurio que está en un signo de fuego. Y ese Mercurio está en casa 8, que es una casa de agua, gobernada por Escorpio. Bueno, entonces, un Mercurio, ¿qué te puedo decir? ¿En qué casa era? En casa 8, ¿verdad? Correcto. Ya, tener mucho cuidado con la palabra y el verbo fuerte. El verbo fuerte, tener cuidado con la palabra muy fuerte, con decir cosas muy fuertes porque podrían ser muy profundas y entonces, por ende, pueden ser muy fuertes. Tener cuidado con eso. Gracias. Mira, tenemos aquí a Lorena Morales. Ya. Menciona, por lo que entiendo, entonces Mercurio en Sagitario no está bien aspectado. No es que no esté bien aspectado. Mercurio en Sagitario está bien. La casa 8 tiene estas características de ser, la casa 8 tiene estas características de ser muy profunda. Se relaciona con la muerte, se relaciona con la muerte, los procesos de muerte. Se relaciona con Plutón, que es hagamos de cuenta que Plutón es el planeta que hizo así y se destruyó todo. Entonces, eso es lo mismo que puede llegar a pasar si es que yo digo una palabra muy fuerte, puedo matar. Entonces, en el sentido literal de la palabra, no en el sentido hipotético de la palabra, perdón, no literal. También podría llegar a matar, pero eso es la cosa. No es que esté mal aspectado. No hay los aspectos que son malos, hay que trabajarlos y se van a convertir en buenos. Uno tiene la capacidad de hacerlo. Lo que yo te recomiendo viendo eso es nada más trabajar en que la palabra sea adecuada y que te comuniques asertivamente y que antes de hablar respires. Eso nada más, porque tu Sagitario puede ser muy fuerte, puede ser muy impulsivo, puede ser, además que es muy rápido también, entonces puede ser muy impulsivo y si por ahí das un golpe de una palabra muy fuerte a alguien muy sensible, lo puedes anular. Entonces es de eso, no está mal aspectado, porque por el otro lado, en cambio, si lo tienes muy bien trabajado y si tienes esa capacidad muy, muy buena de trabajar, en cambio puedes llegar a saber qué es lo mejor que tiene la otra persona, porque intuitivamente vas a saber qué es lo mejor que tiene la otra persona. Entonces me voy a dedicar a hablarle desde ese punto de vista. Entonces, lo importante, lo que yo te digo es la recomendación, pero si es que se lo trabaja de la otra forma, es decir, desde el lado positivo, pues estaría bien trabajado. Gracias. Belsi menciona que tiene Mercurio en Acuario y en casa 11. Ver si mi sol. Pero abajo pone otra vez. Sí, ok, entonces ya quedó. Mi sol es Capricornio. Sí, pues ya están ahí. No, abajo dice, mi sol es Capricornio con Mercurio en casa 11 de Acuario. Creo que ya hablé de ella, pero no había el sol, creo, no sé. Perfecto. Y no sé si hablamos dice Alicia Cervantes. Hola, buen día. Mercurio en Leo y en casa 12, gracias. Creo que ya también, ¿verdad?
Creo que sí. Falto yo. Si gustas hacer la pregunta verbalmente para que... Sí, porque es que está un montón de preguntas, no Sí, son alcanzo. muchas. Gracias. Excelente plática, muchas felicidades. Gracias. Yo tengo Mercurio en casa 3 en Aries. Mercurio en casa 3 en Aries. Bueno, es un Mercurio igual. A ver, voy a quitar esto. Ya. A ver, entonces, sí, Mercurio en Aries, un Mercurio de aire, o sea, más similar a Géminis, pero con las características de Aries, que puede ser muy rápido, muy espontáneo, con una capacidad de creación muy importante. Entonces, tienes mucha capacidad, sí, para generar ideas. Y estaba en Mercurio, en Aries, en Leo era, no me acuerdo. En Aries. No, Mercurio en Aries, pero algo más me dijo. Casa 3. Esas, ya. Entonces, capacidad para estudiar, para hacer estudios, para viajes también se deben dar bien. Tú debes organizar viajes, de hecho. Tú debes ser la persona que organiza los viajes. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? Tal vez como que dices, o das ideas, vayámonos a tal lado o hagamos tal plan. Esa capacidad como de organizar. Es cierto. Está en su propia casa. Entonces, como está en su propia casa, hay mucha capacidad de comunicación, puede dar muy bien también escribir, importantísimo con ese Mercurio en casa 3 en Aries, que si bien esta energía puede ser muy espontánea, que luego esa energía se mantenga. Entonces, ok, empiezo a escribir un libro, pero voy a terminar de escribir el libro. No empiezo a escribir el libro y luego me olvido y luego empiezo a escribir otro, porque eso les pasa mucho a esos Mercurios que son así de aire y de fuego, porque empezamos una cosa, después estamos en otra, y después en otra, y ninguna de esas acabamos. Entonces, recomendación, trabajar en la perseverancia. Tal vez con otros aspectos puede que eso esté trabajado, pero si no, estar pendiente de que si inicio algo, termino. Escribir, leer, viajar, hacer amigos, es relacionarte con tus hermanos, debes tener una buena relación con tus hermanos o hablar con ellos, y si no, hablar para que sea buena. Bien, miren, ya faltan como 3 minutos para las 2. Tal vez podamos programar una sesión al final de todas las conferencias, clases, y invitar nuevamente a Paola para que les dé un tema, porque faltan 20 preguntas, entonces hay que dejar que también Paola descanse, agarre aire, y entonces que ella pues ya les conteste todas las preguntas con calma, aunque nos tardemos 1 hora, y así nadie se queda sin su interpretación. Lamentablemente pues sí se programaron 2 horas para el Zoom. Pues bueno, después de eso quiero decirles que para mí fue muy grato escuchar a Paola, la primera vez. Yo tengo entendido que trabaja mucho por allá. También la he visto por ahí cuando dábamos los chats hace años, los cursos en línea. Siempre estaba Paola ahí muy pendiente y haciendo preguntas interesantes. Entonces, pues Paola, muy impresionado, muy gratamente sorprendido. Eres, como te había dicho al principio, la esperanza de la nueva generación para que asuma más adelante el liderazgo de este colegio. Y con esto, pues me despido de todos ustedes. Esperemos que Paola regrese pronto con otro tema. No sé si quieras decir algo más, Paola. No, nada más, gracias por acompañarme. Estaba un poco nerviosa y he estado como durante algún tiempo preparando el tema porque quería precisamente transmitirles lo mejor que se podía el tema y nada, al servicio de ustedes y pendiente de otras cosas que se puedan hacer. Muchas gracias más bien por su atención, por sus preguntas, por su confianza, porque cuando uno entrega información de su carta, también entrega una confianza. Entonces, de responderles también, no solamente desde lo que significa, sino también desde la intuición, desde lo que me venía a cada pregunta que me hacían. Pues bueno, muchas gracias y también agradecerle a la hermandad, a la banda que nos está ahora visitando de Ecuador. Se ve que es muy estimada y querida Paola. Ojalá nos visitaran más seguido. Y bueno, ya nos invitaron ellos a que fuéramos a Ecuador, hay que darnos la vuelta por allá.
Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes, buenas noches. Gracias, maravilloso, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, les envío un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo Muy miércoles. linda la presentación. Muchas gracias. Gracias, mi Pau. Entonces, ¿qué continuará? Sí, vamos a programar con Pau. Muchísimas gracias. A ver si se puede al final. Muchas gracias a todos, con gusto al servicio de todos. Felicidades para todos. Gracias. Muchas gracias.